Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Buenos días, gracias por acompañarnos en Qué Linda Mañana. Ya está en nuestros estudios Carlos Añay, activista político. Temas importantes sobre nuestro Ecuador para conversar con él. Y todos los detalles los tiene usted, Luis. Cuéntenos. Efectivamente, Juan Carlos, y también representa al movimiento Venceremos. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hay varios temas que se han presentado durante inicio de semana y también el transcurso de este fin de semana. Comenzando el día viernes, lo que el presidente de la República cesó a la cúpula militar. Para los actores políticos que están activos, ¿qué representa aquello? ¿Qué quiere decir esto y qué reflexiones hace a ustedes? Bienvenido a don Carlos Añay de la Bastida. Muy buenos días, Lucho, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los televidentes de RTU. Bueno, estamos viendo que el gobierno está desesperado por dinero. Aceptó un precio hace algunos años, ahora lo cambia. El problema es que el gobierno se ha acostumbrado a actuar de una manera arbitraria y esto repercute contra los ciudadanos ecuatorianos en general porque necesariamente va a haber un litigio, uno más de los tantos que ya tiene el Estado ecuatoriano y como de costumbre se pierden debido a la forma como actúa el gobierno. ¿Por qué esa actitud económica de esos recursos? ¿Qué quiere decir o cuál es el síntoma que representa en el país económicamente? Que el gobierno está desesperado por dinero, está debiendo dinero en todos lados. A los gobiernos seccionales le deben más de 550 millones de dólares, por ejemplo. No pueden pagar las cuentas y a pesar de que no pueden pagar cuentas, el gobierno de una manera demagógica habla de un seguro de desempleo, que está muy bien, que todos sabemos que eso es normal en cualquier país, que se dé un seguro a los desempleados o que se dé un subsidio a los que se quedan sin empleo. Pero si no tiene para pagar las cuentas, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar para ese seguro o para pagar para ese subsidio? Esa es la pregunta. Es que no es simplemente de lanzar al aire propuestas demagógicas, sino que hay que decirlo cómo lo van a financiar, cómo se va a hacer. ¿Cree usted que son demagógicas, como lo menciona usted? Porque también el presidente ha mencionado, o las autoridades de economía del país, que es tema o son recursos de los ecuatorianos. El Estado es el que está aportando, está pagando justamente al tema de los soldados de las Fuerzas Armadas. En el tema del IES lo mismo, son recursos de los ecuatorianos que el Estado también paga. Todos son recursos de los ecuatorianos los que se están utilizando. ¿Cuáles recursos si no hay? Lo que está haciendo el gobierno es contraer deuda para pagar deudas, es decir, abre huecos para cubrir otros huecos. El presidente los dio esos recursos, esos dineros. ¿Usted se está refiriendo al ISPA, al tema del IES también, de los recursos que para muchos actores políticos han ido el gobierno cogiendo para manejarlos económicamente? Bueno, yo he sido un crítico de la forma como el gobierno ha utilizado, por ejemplo, los fondos del IES. Yo dije a su debido tiempo, en el año 2010, que esta era una estafa, porque lo que le estaba pagando y lo que está pagando el gobierno a los afiliados del IES, por ejemplo, no representa o no refleja el altísimo riesgo que corren de perder el capital. El presidente en su momento dijo que estaban pagando bastante por no riesgo, porque no corrían ningún riesgo, les pagaban 7%, que eso era demasiado. Ahora estamos viendo que no es así. Para que el Estado ecuatoriano pueda emitir bonos internacionalmente, tiene que pagar alrededor de 19%, 20%. Entonces se refleja la estafa, claramente. Ahora sí está visible para todos lo que en el año 2010 yo lo veía y otros tal vez no se daban cuenta, como por ejemplo los directores del IES. Con eso, ¿para qué al futuro? ¿Qué va a pasar económicamente con el país y con esta institución que usted menciona? El país con el gobierno actual está cayendo más y más y más y no hay solución porque el gobierno no da las soluciones que debe tomar. Por ejemplo, tiene dos gravísimos problemas. El primero, que el costo de producción de petróleo es mayor que el precio de venta, con alrededor de $20. El costo de producción es 39.40, el precio de venta está por debajo de $20 por barril. Es decir, hay una pérdida de $20 por cada barril. Perdónenme un segundito para terminar. Lo que tendría que hacer cualquier gobernante con un poquito de conocimiento, no se necesita mucho, es reducir los costos de producción, pero el gobierno no lo hace, por un lado.
¿Por qué? Porque ellos mismos incrementaron ese costo de producción, porque ellos mismos hicieron estas contrataciones con empresas extranjeras. Y segundo, sería simplemente decir, cortemos la producción, no vamos a producir más y mejor importamos petróleo. Y tampoco lo hace porque el petróleo ecuatoriano está comprometido con China. Este gobierno recibió préstamos a cambio del pago no necesariamente en dinero en efectivo, sino con petróleo. Por lo tanto, no puede cortar o, mejor dicho, cerrar la producción. Pero recuerde que esta crisis petrolera es a nivel mundial. También le tocó a Ecuador, a Venezuela, a otros países que de una u otra manera tal vez no se prepararon, pero la crisis afecta a los países exportadores de petróleo. Por supuesto que sí, pero por eso cualquier gobernante o cualquier director de una empresa tiene que prever lo que va a suceder y debe tener en consideración no solamente el aspecto económico nacional, sino internacional, más aún cuando se depende de un producto que es comercializado internacionalmente como es el petróleo. Es decir, nosotros no estamos aislados, nuestra economía no es aislada, sino que depende de las decisiones nacionales y también de las internacionales. ¿Qué es lo que hacen otros países? ¿Cuál va a ser la tendencia? Y algo muy elemental en economía es de que la economía se mueve en ciclos. Hay ciclos de auge y hay ciclos de crecimiento económico. Y eso es lo que ha sucedido. Pero un economista que no sepa eso, a mí me parece totalmente absurdo. Lo que sí creo es que este presidente se ha comportado de una manera irresponsable, y no lo he dicho hoy, lo estoy diciendo desde el año 2008, que no se debía presupuestar con precios altos del petróleo, porque allí íbamos a tener inversiones truncadas. Y el presidente mismo lo confirma, cuando él dice, nuestra variable de ajuste es la inversión, simplemente no vamos a invertir. Eso no es tan sencillo como el presidente dice, porque cuando quedan las inversiones truncadas, el dinero invertido queda perdido, como por ejemplo 1.200 millones de dólares en una refinería que ni existe, por ejemplo. Ahora, ustedes como activista político, ¿qué es lo que le está preocupando en el fondo del país, aparte de la situación económica que usted la ha mencionado? Que existe un gobierno que hace lo que quiere, es autoritario, rompe las leyes cuando desea, y sin embargo nosotros se lo estamos aceptando. Yo personalmente salgo a las calles a protestar siempre porque este es un gobierno que no cumple la ley, son los primeros en quebrantar la ley. Eso no se puede continuar con un gobierno de esa naturaleza. Por eso es necesario participar políticamente con el movimiento Venceremos. Así es, esa es la razón por la cual hemos decidido formar esta agrupación con todos los problemas que existen, porque sabemos que hay enormes barreras de entrada al proceso político, como son la recolección de un sinnúmero de firmas, cantidades astronómicas que en ningún lugar del mundo se pedirían, solamente en el Ecuador, como que si aquí no hubiese 15 millones de ecuatorianos, sino 10 veces más. ¿Y Carlos Oñay como candidatura presidencial y alianzas con otros sectores políticos también? Estamos hablando de unidad, por supuesto, pero aquí no es posible que salgan del gobierno los grandes directores de este gobierno, aquellos que son corresponsables de la debacle económica, que salten del barco que se hunde y que caigan en la camioneta, ni siquiera en el balde, sino dentro de la cabina, ahí al lado de uno de los conductores, aquel que quiere figurar como la única figura presidencial. Eso no podemos nosotros aceptar, porque el Ecuador requiere fiscalización. Usted pregunta a cualquier ciudadano en la calle, quieren fiscalización que no ha existido durante este gobierno. ¿Con quién se van a aliar ustedes? ¿O están permitiendo también que compartir con otros sectores políticos? En primer lugar, nosotros pensamos que ideológicamente es importante tener esos principios ideológicos similares, pero sobre todo los principios básicos. Y básico significa aquello que usted aprendió en su casa. Y en su casa no le enseñaron a robar, en su casa le enseñaron a usted ser decente, con políticos decentes, encantado, pero con políticos que están totalmente desprestigiados. Puede ser que le sumen 100 votos, pero le van a cortar, a reducir 1000 votos. Por favor, es necesario tener en cuenta la suma algebraica en política. No solamente el más, sino también el menos. Eso es lo que ciertos políticos no se están dando cuenta. Entonces, es necesario aquí ir sumando a aquellos que realmente queremos un cambio en el país. Y cambio en el país no se ha dado. Cambio hacia atrás, pero no hacia adelante. Estamos yendo nosotros a la época del trueque. Ese es el cambio de época que nos ha dado esta supuesta pseudo revolución ciudadana. Muchísimas gracias, Carlos Oñay de la Bastida, junto a nosotros, activista político del movimiento Venceremos.